Les habla Carlos Amel Oliva Torres, miembro de la Dirección Nacional de la Unión Patriótica de Cuba y líder de su ala juvenil. Junto a mí, el ciudadano Javier Enrique Malo de Molina Lima, quien se nos ha acercado en el día de hoy para denunciar por este medio una injusticia que él asegura se está cometiendo con su persona. Algo que dejaría pues boquiabierto a cualquier persona en cualquier parte del mundo, y que durante la entrevista vamos a valorar qué es lo que hay realmente detrás de este hecho insólito, de este abuso insólito. Javier, me decías que fuiste, sacaste una patente de trabajador por cuenta propia en agosto de 2011, de elaborador vendedor de calzado, y que bueno, luego la entregaste en noviembre de este mismo año, de 2011. La entregaste y pues no adeudabas nada con la ONAV ni con ningún otro tipo de institución, ¿no? Y pues, ¿qué ocurrió ahora el 2 de julio? El 2 de julio a mí me llega una citación a la casa donde yo me debía presentar a la ONAV por un adeudo que tenía. Yo me presento y resulta ser que nunca me dieron de baja, yo habiéndome presentado en noviembre del 2011, 2 meses después que solicité la patente, y que yo debía 68.755 pesos porque estaba activo desde aquel entonces, 2011. Aquel entonces hasta ahora, 6 años después. Pero de acuerdo a lo que tú me explicabas antes de comenzar la entrevista, no hubo nunca en estos 6 años prácticamente, no hubo ningún tipo de notificación del banco, nada. Normalmente deben llegar, a toda cuenta propista debe llegarle un acta de declaración jurada que todos los meses debe hacer y anualmente tiene que presentar, que es el reconocido fisco, ¿me entiendes? A mí jamás en la vida me llegó ninguna documentación que me permitiera saber que yo estaba activo. Que había habido un error. Suponiendo un error a la hora de darte de baja. Ellos sencillamente declinaron en decir que yo tenía que tener un comprobante de esa baja que me di. Sí, pero es que el comprobante es lo último que se entrega. No, pero además eso es muy relativo, porque luego de casi 6 años, pues es bastante difícil, ¿no? Es un papel, no, pero además se puede extraviar. Yo mismo tuve y colaboremos en una cosa. Yo me di de baja en noviembre del 2011. Sandy en el 2012 se llevó mi casa. No se va a llevar un papel. Claro. Es elemental. Exactamente. Y ellos no tuvieron en cuenta ese sencillo dato. Me contabas también que hay un factor acá que pues resulta muy sospechoso, además de esta anomalía, ¿no? de este fallo, este supuesto error que pudieron haber cometido los funcionarios que te dieron de baja en la ONAV. Y es que luego de que tú comienzas a buscar en varias instancias, es decir, a protestar, a pedir una explicación, a tratar de que se clarifique esta situación, pues entre tantos terminas conversando con el Raúl Fornés Valenciano, quien es presidente del gobierno del municipio de Santiago de Cuba, y este señor te hace alusión a tu condición religiosa, y es que eres miembro del movimiento apostólico pentecostal. Vale aclarar que este movimiento es el movimiento más perseguido, el movimiento más religioso, el movimiento religioso más perseguido dentro de Cuba, que particularmente aquí en la provincia de Santiago de Cuba se han demolido templos de este movimiento, como es el caso del templo del pastor Alain Toledano, acá en la localidad de El Salado, micro 3, y que pues ha sido bastante perseguido. Este movimiento lo está haciendo. Las autoridades se niegan a darle el permiso de legalización como institución dentro de Cuba, porque este movimiento tiene la peculiaridad, o entre otras, tiene la peculiaridad de que pues predica la libertad del ser humano, predica de que el ser humano pues es
tiene una relación especial con Dios y no tiene ningún compromiso, por lo menos ideológico, con ningún gobierno, mucho menos con el gobierno de Cuba, que es un gobierno que suprime la libertad religiosa, y de hecho la prueba más clara es que a ellos no le han dado la legalización en este país y le han destruido templos y pues no le permiten desarrollar su actividad normalmente, en un entorno, en un marco de libertad. ¿Qué te dijo él sobre esta afiliación religiosa? De hecho lo toma, o lo tomé yo también en cierta forma, como algo coadyuvante, como algo impositivo, como algo intimidatorio. Porque si yo vengo a plantearte un problema sobre una injusticia que se está cometiendo, no veo el por qué tú tengas que mezclar las cosas con mi fe religiosa. Entonces, si tú me estás diciendo eso en un marco de lo que yo te vengo a plantear, es prácticamente que tú me quieres intimidar, prácticamente tú me quieres hacer verte que porque yo pertenezco a este movimiento es desafecto, según tus creencias, a la revolución o a los elementos que tú defiendes, tú me estás queriendo prácticamente manipular o hacerme ver de que por ahí no debo coger o por ahí no debo ir, o que yo tengo que salir de aquí para llegar aquí o para resolver este problema, ¿me entiendes? Nosotros prácticamente nosotros en sí, el movimiento apostólico nuestro, defiende la palabra de Dios, y este gobierno, por llamarlo de una forma, nos considera enemigos, porque ellos se rigen sencillamente por un elemento constitucional. Nosotros nos regimos también por un elemento constitucional en nuestro, que es la palabra de Dios. Claro. ¿Entiendes? Entonces, el hecho de este hombre haberme vinculado y haberme recordado de que tú perteneces al movimiento apostólico, el pastor Alain Toledano, ya tú me estás dando una clara imagen de que tú no me vas a resolver mi problema. Claro que sí, es decir, de que él, este miembro, principal representante del Partido Comunista en el municipio de Santiago de Cuba, no le interesa que con tu caso se haga justicia. Que por demás, disculpa, cuando pasó lo de Alain, él era uno de las personas que participaron en la reunión que tuvieron con él específicamente para supuestamente explicarle las cosas que había pasado, o sea que lo conoce. Bueno, para una persona cualquiera que no siga como nosotros el trabajo abusivo, el trabajo de inteligencia de la policía política, de los órganos de inteligencia, de la seguridad del Estado cubana, pues esto pasaría como un caso normal, aislado, algún error de funcionarios de la ONAT. Pero para nosotros que tenemos referencia de otros casos parecidos a este, donde para ser preciso, a familiares de algunos de nuestros activistas, para presionar a nuestros activistas, han querido valerse de familiares y pues se han aparecido con una situación muy parecida a esta de una deuda con el Estado excesivamente alta, en este caso 68.755 CUP, y pues ellos aparecen luego como salvadores, haciendo alusión a que tienen un familiar que pertenece a la oposición, y pues entonces yo te salvo, yo te ayudo si tú accedes a hacer lo que yo te diga con respecto a tu familiar, a sacarle conversación, sacarle información, o sencillamente a exigirle de que si él no sale de la oposición, si él no abandona la oposición, pues lo expulsas de la casa. Pues si tú no abandonas la oposición, yo voy a ir preso, porque esta es la única manera que a mí me han dejado, la única salida para yo librarme de este problema. Y esto no es decir, es muy parecido a eso que ha sucedido en otras ocasiones. ¿Por qué razón este ciudadano, nos preguntamos, por qué razón este presidente de gobierno municipal, Raúl Fornés Valenciano, tenía que hacer alusión a la condición religiosa, ni siquiera política, a la condición religiosa de Javier? ¿Por qué razón? Sencillamente, como explica Javier, tenía que haberse limitado a hablar sobre el problema del error que pudo haber cometido o pudieron haber cometido varios funcionarios de la ONAT. Pero ¿por qué sacar este tema? Sencillamente porque pues el objetivo era intimidarlo, el objetivo era
llevarlo a una situación extrema como en la que se encuentra, con una deuda falsa, de acuerdo a lo que nos explica Javier, de 68.000 pesos, y pues ahora aparecer él como el gran salvador, es decir, yo te ayudo si tú me haces este favor. Lo más probable era que le pidiesen, no que se separara, pero sí lo más probable era que le pidiesen que colaborara, que comenzara a sembrar la cizaña dentro de este movimiento, comenzara a crear problemas, comenzara a desanimar a los demás miembros, comenzara a difamar de sus principales líderes, en este caso de Alain y de otros, y de Bernardo y de otros, y pues por ahí es por donde estamos seguros va la cosa. El tiempo lo demostrará, como ha venido demostrando otras falsedades que ellos han planeado de esta manera. La funcionaria de la ONU que vino a Cuba, según ella, a medir el impacto del bloqueo, de lo que ellos llaman bloqueo, que es el embargo económico de Estados Unidos hacia Cuba, dijo que en Cuba no había oposición, no se pronunció sobre los delitos y las violaciones que se cometen en Cuba, que el régimen comete contra la sociedad civil, no solo contra la oposición, sino contra los cuentapropistas. Aquí hay una represión doble, podríamos llamar, o a dos sectores de la población civil cubana. Aquí hay una injusticia contra un ciudadano que fue cuentapropista, y a la vez hay un delito de represión, una acción de represión contra un ciudadano que es religioso, es decir, por su condición religiosa. Pues aquí tenemos un caso, claro que no, claro que el gobierno cubano, el régimen cubano no lo desaparece, no le pega un tiro en la cabeza, pero pues con métodos más sofisticados, métodos que la UNPACO ha venido denunciando, con métodos de inteligencia, con métodos pertenecientes a la Guerra Fría, pues realizan este tipo de montaje, y es la situación que está padeciendo este ciudadano, un ciudadano de bien, residente en Santiago de Cuba, en el poblado del Caney. Y bueno, aquí a través de esta entrevista ha quedado expuesto el caso de él. Lamentablemente vivimos en un país que pensar que tener una religión, que ser fiel a tus ideales que no promueven la destrucción de nadie, el asesinato de nadie, ni la muerte de nadie, pero que sencillamente no comulgan con el totalitarismo ni con la ideología comunista, pues es un problema, y puedes terminar envuelto en un caso en un montaje tan siniestro como este, que está más allá de la ley. Lo disfrazan como algo normal, como si fuese un caso normal, pero en la Unión Patriótica de Cuba estamos seguros de que no es así, que todo está calculado milimétricamente. Bueno, de hecho, discúlpame, quería avalar eso que tú estás diciendo con respecto a que prácticamente yo fui obligado a sacar esta patente. De hecho, yo salí de libertad condicional por los delitos de lesiones en agosto del 2011, 11 de agosto del 2011, y el día 15, cuando me presenté ahí a la UNA, al registro de libertad condicional, me dijeron que yo tenía que sacar patente. Yo automáticamente traté de buscar trabajo. Sí. Pero a los 2 días en la calle me cogió un inspector y me metió 1.500 pesos de multa. Entonces, el hecho de ponerte una multa de 1.500 pesos es prácticamente obligarte a que tú tienes que hacer esta actividad. Claro. Porque de no hacer esta actividad te voy a estar poniendo 1.500, 1.500, 1.500, 1.500, no hay bolsillo que aguante eso, por lo tanto es mejor que te legalices en esto, pero es que para legalizarme en esto tengo que asumir una cantidad de pagos enormes porque es una patente prácticamente insostenible. Estamos hablando de 487 pesos de patente mensual, estamos hablando de 87 pesos con 50 centavos de seguridad social, que al final de la jornada no te lo retribuyen, y del 10% del valor de la ganancia. Sí. Ni siquiera del valor de la venta, del valor de la ganancia, y sin devengarte ningún tipo de material. Agregándole además que ellos han manifestado que no van a permitir la acumulación de riqueza, es decir, por lo menos en el pueblo
porque ellos sí acumulan bastante. Sí. Pero nada, es otro ejemplo más de la cacería de brujas que se está llevando a cabo en Cuba contra el sector cuentapropista, al que el Estado considera un enemigo, verdaderamente considera un enemigo porque como tal lo trata. Y pues nada, Javier Enrique Malo de Molina Lima. Esta situación, este montaje que la policía política le ha creado, con riesgo inclusive de ser llevado a prisión, mella su fe. No, para nada, para nada, para nada. Mi fe está montada en el Señor. Yo tengo un Dios todopoderoso. Un Dios todopoderoso que yo sé que Él va a mover sus hilos en busca de lograr que mi situación sea resuelta por medio de ustedes, que considero por demás que están luchando por un bien. Pero yo sé que tengo un Dios todopoderoso que va a mover sus hilos para que yo salga de esta situación. Mi fe es muy difícil que la quebranten, porque de hecho es lo que he visto, el ejemplo que he visto a seguir en mi apóstol. Mi apóstol ha sido recriminado en varias ocasiones. Al final de la jornada su fe se ha mantenido inquebrantable y es el ejemplo que yo debo seguir.